Desde el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano llamamos al capítulo étnico la Constitución Negra de Colombia. La vida debe estar en el centro de Colombia y para que la vida esté en el centro de Colombia, el capítulo étnico debe ser prioridad para Colombia. Indistintamente de si eres afroindígena, gitano, raizal, palenquero, debe ser prioridad. Creo que el reconocimiento de los derechos étnicos y las garantías que ya están tienen que ser el punto de partida de las nuevas negociaciones. Y creo que como mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo hemos siempre mencionado. Hola, les damos la bienvenida a Voces de Mujeres, conversaciones sobre paz total. En este espacio, a través del diálogo entre mujeres, exploraremos los avances de los acuerdos y la implementación de la paz en Colombia. Este podcast es una iniciativa conjunta entre Pacifista, medio de comunicación independiente, Publimetro y la plataforma de organizaciones de mujeres y feministas Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Nuestro objetivo es hacer pedagogía y posicionar las voces de las mujeres que construyen puentes para la paz. Acompáñanos en este episodio mientras conversamos con lideresas, expertas y activistas que comparten sus experiencias, análisis y visiones sobre los desafíos y logros en el contexto actual de Camino hacia la Paz. A lo largo de la implementación del acuerdo de paz con las FARC en Colombia, el capítulo étnico ha sido fundamental para garantizar la inclusión de los pueblos afrodescendientes en la construcción de una paz duradera. Este segmento del acuerdo reconoce y protege los derechos de las comunidades étnicas, asegurando su participación activa y efectiva en todos los niveles del proceso de paz. En este episodio hablaremos con mujeres afrodescendientes para entender los avances, desafíos y las expectativas futuras, especialmente en el contexto de los diálogos con el ELN. Acompáñenos mientras exploramos cómo avanzan los derechos de las mujeres étnicas en los procesos de paz. Mi nombre es María Andrea Parra y les doy la bienvenida al 5º episodio de este podcast, Paz con Identidad, Inclusión de las Mujeres Afrodescendientes. Hoy nos acompañan Laura Rojas, escritora y activista por los derechos de las mujeres afrodescendientes, que integra el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, María, por la invitación. Y también nos acompaña Vanessa Cortés, activista por los derechos humanos de la población afrodescendiente e integrante del CENOA, organización que además hace parte de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Bienvenida, Vanessa. Muchas gracias, María. Un saludo especial a todos, todas y todos los oyentes. Bueno, tengo una pregunta así rápida para romper el hielo y como un poco para saber cómo dirigirme a ustedes. Y es, ¿a ustedes les parece bien si les digo mujeres afrodescendientes o sienten como, no, a mí me gusta que me digan como mujer negra, mujer raizal? O sea, no sé cuál es como, digamos, la terminología con la que se siente más cómoda cada una. Y también qué opinan de todos esos, digamos, cuidados que a veces tenemos que tener con la forma en cómo nos referimos a las mujeres afro. Yo creo que no es una cuestión de cuidados, es una cuestión de identidades. No es lo mismo ser una mujer raizal a ser una mujer palenquera, a ser una mujer negra de los valles interandinos. Entonces, más que cuidados, creo que es eh, como referirse a una persona en caso de personas diversas por el pronombre que la persona quiera ser llamada. A mí me gusta ser llamada una mujer negra. No sé, Vanessa, ¿a ti cómo te gusta que Bueno, te yo creo nombre? que las mujeres tenemos muchos lugares de enunciación. em, que a veces cuesta la reafirmación de nuestro, o sea, estar autorreconociéndonos ante todos y ante todo. Hay mujeres que se perciben desde lugares territoriales, desde apuestas políticas y cuando interviene el autorreconocimiento étnico, pues simplemente quieren ser llamadas por el nombre. Hay otras que quieren ser simplemente reconocidas por su orientación y hay otras que, a pesar de todas las interseccionalidades, pues seguimos reafirmando nuestra condición territorial, nuestra condición étnica, y entonces digamos que es una mujer negra o una mujer afropalmirana y estoy enunciando de dónde nací, cómo me autorreconozco étnicamente, y entre otras lógicas que son importantes en las formas de enunciación para plantear como un diálogo y seguir reafirmando como la apuesta política. Para el caso mío, soy Vanessa y soy una mujer afropalmirana. En todo caso, yo creo que lo más natural es el nombre, Sí, pero sí. Sí, no, pues claro, por supuesto. sí. Listo. Muchísimas gracias. Entonces ahora sí vamos a empezar con esta conversación. En primera instancia yo quisiera preguntarles por el capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las FARC. Creo que puede que muchos de nuestros oyentes no sepan que existe un capítulo étnico, qué es, de qué se trata.
Entonces, cuéntenos eso, ¿qué es ese capítulo étnico en el acuerdo de paz y qué importancia tiene pues para las comunidades afro? Bueno, desde el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano llamamos al capítulo étnico la Constitución Negra de Colombia y un poco lo decimos por lo que significó no simplemente que estuviese presente en los acuerdos de paz, sino por cómo se consiguió que llegara la palabra étnica a los acuerdos de paz. Y fue a través, digámoslo, que como todas las reivindicaciones del pueblo negro, fue a través de una lucha que se comenzó desde el año 2013, donde se constituyó el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, que agrupa en este momento a 13 de las más grandes organizaciones del movimiento social afrocolombiano y que incluso fuimos nosotros las personas y la población negra organizada quienes llamamos a los compañeros indígenas y les dijimos nosotros en los territorios somos las personas más perjudicadas por el conflicto armado, pero se está negociando sin nuestra presencia, sin nuestras voces y por supuesto sin tener en cuenta las afectaciones que hemos vivido históricamente. Entonces a partir de allí nace digamos, todo este tema de ir a La Habana, incluso a escondidas, cuando decían que las personas que no hicieran parte de las mesas de negociaciones oficiales no podían estar en ese momento, incluso con el riesgo de ser capturadas. Vamos como pueblo negro, llamamos a nuestros compañeros indígenas y nos articulamos y nos unimos por esta gran misión que es el capítulo étnico que reconoce incluso muchos más derechos que los que inicialmente reconocía la Constitución Política del 91. En la Constitución Política del 91 como pueblos negros tenemos simplemente un artículo, el artículo 55 transitorio, que luego después a partir de él nace la Ley 70, que trae un gran reconocimiento y unos grandes avances, pero sin embargo frente a otros pueblos étnicos como mujeres afrodescendientes y como digamos, personas negras, tenemos un desbalance normativo que es gigantesco y que, digamos, el capítulo étnico trae un avance sobre ello, reconociendo, por ejemplo, las guardias cimarronas como un estamento válido de nuestra propia gobernanza, pero que todavía falta mucho por caminar. Sí, al igual que, pues sumando a lo que dice Laura, reconocer que la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, en sus más de 20 años de trabajo, hizo un llamado también a integrar las mesas de negociación y ha venido replicando a través del ejercicio del capítulo étnico, que a bien Laura ha contado cómo se gesta este proceso. Y hay algún paréntesis porque a los pueblos étnicos siempre les toca luchar, estar, ¿no? De alguna manera los procesos se gestan, de alguna manera el gobierno nacional hace un llamado, gesta mesas de diálogo, pero siempre es a partir de el gritar que no estamos ya siendo llamados, mencionados, es que se gestan o se producen como una línea para que los pueblos étnicos estén. Entonces, de alguna manera siempre nos toca elevar nuestra voz, alzar nuestros pasos para poder integrar las formas en que esta nación construye también desarrollo y ciudadanía. Y esa ha sido una constante no solamente para los pueblos afrodescendientes, palenqueros y raizales, sino también para los compañeros indígenas. Creo que el capítulo étnico es una forma de reparación y en ese sentido la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, con sus más de 300 organizaciones y consejos comunitarios, ha estado de alguna manera, bien sea a partir de tener asiento en la mesa de negociación o bien sea también a partir de esas lógicas de desarrollo donde se ha nutrido esa mesa de negociación y, y el seguimiento a la implementación del capítulo étnico. Y en ese sentido decir que no es solamente hombres afrodescendientes, sino que de alguna manera dentro de las metodologías de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, siempre ha estado un eje transversal de paz. Entonces, en términos de esa reparación, creo, yo mencionaba anteriormente que es un intento de reparación, pero encontramos desafortunadamente que falta muchísimo en términos de la implementación, y la inversión también para lograr, como lo que se plantea en el capítulo étnico, y pues se sitúan también como unos vacíos bien importantes para seguir desarrollando. Lograr una reparación en términos de todo lo que ha implicado el conflicto armado a lo largo y ancho del territorio nacional para las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras, para los niños y niñas, para las mujeres, para los hombres. Creo que merece un esfuerzo nacional, inclusive internacional. Y en ese sentido, seguimos intentando tener esa reparación. Creo que falta muchísimo. Creo que a partir de los procesos sociales se hace mucho,
pero que no es una obligación netamente de los procesos sociales, sino que necesitamos de la institucionalidad realmente con mecanismos y garantías para la implementación del acuerdo. Voy a dejar como ahí para que siga fluyendo la conversación porque me paró mucho en la palabra. Retomando un poquito lo que han dicho, yo quería pues preguntarles específicamente como qué logros ha tenido el capítulo étnico ya pensando en la implementación del acuerdo de paz. Como que creo que un logro, que además lo mencionaba Laura, es como que aparezca la palabra étnico dentro del acuerdo, que haya un capítulo étnico en el papel. Pero ya en la implementación, no sé si haya como ejemplos concretos de, uy, esto pasó gracias a la implementación, gracias al capítulo étnico, como logros muy específicos que podamos de algún modo como celebrar. Yo creo que hay algunos logros. Los cambios de paradigma han sido lentos, pero hay varias cosas que podemos destacar. Y una de, digamos que yo creo, de los logros más importantes, y aquí me permito citar a un hermano del pueblo negro, que es William Amaya, es que el pueblo negro es potencia y nunca carencia para Colombia. Y eso queda demostrado a lo largo y ancho de los acuerdos de paz, no simplemente porque está el capítulo étnico, que fue algo que trajimos los pueblos negros y aportamos, digamos, al acuerdo de paz, sino también porque está la salvaguarda de mujer, género, familia y generación, que es una salvaguarda innovadora a nivel mundial en temas de acuerdos de paz, y es una salvaguarda que también trajimos las mujeres étnicas al acuerdo. Y en esa materialización hay algo muy importante hablando de salvaguardas, que es la salvaguarda a la objeción cultural. Muy pocas personas la conocen, pero es gracias a esa salvaguarda que hoy podemos instaurar o seguir, digamos, el camino de reivindicación de derechos a través, lo hablo desde mi caso y mi experiencia con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano en materia de litigio estratégico, porque es desde allí donde pudimos y logramos obtener que hoy nuestros jóvenes negros no tengan que prestar el servicio militar obligatorio, ¿no? Y eso es algo para nosotros una conquista muy grande, porque significa que no le estamos colocando ni hijos a la guerra, ni le estamos colocando hermanos a la guerra, ni nos estamos quedando dentro de nuestras familias teniendo que luchar una guerra que además no es nuestra. Entonces creo que ese es un logro bastante importante en materia de capítulo étnico, pero también la apertura, la participación política de las mujeres negras en muchos espacios de decisión, que creo que sin, digamos, el cambio de paradigma que un poco trae el capítulo étnico y los esfuerzos por articular y hablar de paz, hoy no sería posible. Creo que eso es una apuesta muy necesaria desde el tema de participación política, y entendiendo la participación política no solo como la participación política electoral, sino también como los espacios que hay adentro de nosotros como comunidades o pueblos negros, para poder, digamos, desde allí tomar una vocería, y así también algunos otros lugares políticos, sociales que no tienen que ver con el camino electoral. Sí, yo creo, al igual que Laura, que el reconocimiento de que Colombia es un país pluriétnico y multicultural permite ser reforzado a partir del capítulo étnico, del reconocimiento también de lo que le ha costado al pueblo negro, a las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, em, la guerra en Colombia, el reconocimiento de que tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas han sido la primera fila en este conflicto armado, que han sido desterrados de los territorios y que eso genera también una destrucción de la cosmovisión étnica. Yo creo que ese reconocimiento es muy importante porque permite de alguna manera tener un inventario de lo que le ha costado a los pueblos étnicos ser ciudadanos de Colombia. Que es además citar a que hacen parte de este territorio, citar también o sea, que se reconozca su apuesta también en este ejercicio, los costos políticos, económicos, psicológicos frente al ejercicio, frente a la guerra. Creo que ese reconocimiento es muy importante porque genera una gran apuesta en términos de reparación y de reivindicación. Em, el tema de las mujeres y niñas también es muy importante y es muy interesante como a partir también como de esa ubicación que hace Laura,
y sobre todo la militarización de cómo es asumida también por los pueblos afrocolombianos raizales y palenqueros. Es decir, por un lado estamos en la línea de guerra sufriendo el conflicto en los territorios rurales, urbanos, donde hay población mayoritariamente afrocolombiana, pero por el otro lado también éramos, digamos que estábamos sometidos a la institucionalidad y a la fuerza policial a prestar ese servicio y de alguna manera hacíamos parte de los dos bandos frente a ese conflicto. Y creo que ahí no había una salida muy dignificante, digamos que durante el conflicto. Una de las ganancias creo que ha sido toda esta gesta de las organizaciones, de los consejos comunitarios, de organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, como el Consejo Nacional de Paz, como la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, como el Proceso de Comunidades Negras, como Afrodes, que han colocado el tema de la paz como ejes o como frente o como una línea de trabajo y que hacen seguimiento real a la implementación, que han permitido también publicar semaforización de la implementación del acuerdo. El que exista un acuerdo es una ganancia para los pueblos porque hay un reconocimiento de lo que fue, de los faltantes a nivel institucional, de lo que la población civil necesita y está requiriendo, y sobre todo el seguimiento también internacional. Creo que también el poder colocarlo en mesas de trabajo a nivel internacional ya hace un foco y vislumbra también un camino frente a la ganancia que trae la paz, frente a la ganancia que trae la apuesta de paz y sobre todo la necesidad de la materialización de la paz. Entonces creo que eso es un logro importante, que hay mucho por hacer, que hay un trabajo enorme y que son grandes los desafíos frente al proceso de paz y la implementación del acuerdo. Creo que me quedó sonando mucho, sobre todo, bueno, han mencionado un montón de logros y ganancias y me alegra mucho como que exista ese capítulo étnico y que se estén poniendo esos temas sobre la mesa, pero quisiera aclarar una cosa y es como que me quedó sonando el tema del servicio militar de los jóvenes. Quiero preguntarles porque no lo sé y tal vez los oyentes tampoco, y es, ¿estaban en una posición distinta los jóvenes afrodescendientes a los jóvenes no afrodescendientes en cuanto a la obligación a prestar el servicio militar? Y ahí digamos que me parece muy, como que lo aplaudo mucho y me gusta mucho la reflexión que tú dijiste como de no aportar más hijos a la guerra, porque sin duda las poblaciones afro son las, pues y las indígenas también en territorios, las étnicas, son las que más han sufrido la guerra y las campesinas. Entonces, me parece muy lindo como eso de que ya no estén obligados a prestar ese servicio, pero quisiera como ahondar un poco más en ese tema porque lo desconocía y me llamó la atención. Y es bueno como que lo preguntes porque de hecho eso se relaciona mucho con algo que seguimos peleando los pueblos negros y es el derecho a ser ciudadanos completos. Y lo digo así porque ha sido una pelea muy grande poder tener y lograr, digamos, que se reconozca el derecho a la visibilización estadística para los pueblos negros. Entonces, si tú me haces esa pregunta a mí, yo te digo, eh, si uno se fija en cómo está la composición de las fuerzas militares en Colombia, estoy casi un 98% segura de que la mayoría son personas negras. Y uno lo ve en las calles y se refleja cuando uno ve, digamos, en los desfiles militares, quiénes son los que están, digamos, en las ciudades siendo policías, digamos, siendo militares. De pronto el tema de la Armada es un poquito diferente, pero por lo general la mayoría de la composición eh, visualmente es negra. Pero si tú me lo preguntas estadísticamente, estoy segura que el gobierno nacional no tiene las cifras de quiénes componen sus filas por carácter o desagregación étnica. Y eso es algo muy importante frente a lo que tú me preguntas, porque la situación es que mientras otros pueblos étnicos, como es el caso de los pueblos indígenas, ya habían aclarado la situación de que el servicio militar no era obligatorio para ellos, nosotros sí teníamos que prestar el servicio militar obligatorio. Y no es una cuestión de, digamos, comparación de que unos sí y otros no, no, es una cuestión de ideología y cosmovisión. Nosotros como pueblos negros somos pueblos pacíficos, no estamos hechos para la guerra y creo que eso lo ha demostrado la historia
muchas veces, en muchas ocasiones, desde antes de la trata transatlántica incluso. Entonces es como desde mi línea ética, desde mi cultura, desde mi cosmovisión, desde mi religión, desde mi espiritualidad, se me obliga a hacer algo que yo no estoy hecha para hacer o que no estoy hecho para hacer. Y creo que ahí hay una dualidad bastante compleja porque es un tema que raya también con el exterminio cultural, de cómo nuestra cultura que es de paz nos obligan a que se transforme en una cultura para la guerra. Entonces, el tema del servicio militar obligatorio es un tema que para nosotros fue muy importante y así lo entendió la Corte Constitucional en la sentencia que precisamente declara la no obligatoriedad de ese servicio militar, que es la C433 de 2021, y que para nosotros es una conquista gigante. Sin embargo, sigue siendo una pelea que hoy tenemos porque no sabemos hoy cuántos son los firmantes, digamos, de paz negros que hay en Colombia. No sabemos cuántos de esos firmantes son firmantes mujeres negras. No sabemos incluso en materia de educación cuántos son los jóvenes negros que, digamos, tienen un nivel de deserción, ni cuántos ingresan a la educación superior, ni cuántos están incluso en el colegio, porque no hay una obligatoriedad de contarnos a nosotros como ciudadanos completos en Colombia. Y sin datos estadísticos, pues es muy difícil avanzar en la implementación incluso de los acuerdos de paz. Y ese es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos, ¿no? Sin saber cuántos somos, pues no podemos saber qué está fallando ni qué políticas públicas son necesarias para avanzar, digamos, en materia de paz en Colombia para pueblos negros, incluso para la sociedad en general, porque los problemas de los pueblos negros y de las mujeres negras no son nuestros problemas, son los problemas de Colombia. Y es una reflexión que pues me gustaría dejar mucho en este espacio. Bueno, yo tengo como una mirada personal y otra a partir como del proceso también organizativo, territorial, o de los procesos que he hecho parte, que hago parte. Yo creo que em, es una ganancia porque de alguna manera el servicio obligatorio sigue generando un círculo a partir del racismo estructural. Es decir, eh, voy a explicar un poco mejor la idea. El racismo estructural permite, o sea, no permite el acceso y graduación de la gente, de los jóvenes en los colegios donde está mayoritariamente la población, porque son instituciones educativas abandonadas, porque hay una precarización del sistema escolar, porque no llega la oferta institucional. Pero a partir como de este ejercicio obligatorio, como que es el acceso más rápido que tenían los jóvenes. Pero paradójicamente, porque me sumo a lo que Laura dice, que en las filas de patrulleros o en las filas de escuela para patrulleros está mayoritariamente la población afrodescendiente, el permitir escalar a partir del ejercicio policial es muy complicado. ¿Sí? Entonces reproduce un sistema de racismo, reproduce un sistema de pobreza, pues porque sabemos cuánto gana un patrullero o cuánto gana una persona que no tiene el nivel económico o digamos, la relación jerárquica que se necesita para avanzar dentro del esquema policial. Entonces, de alguna manera, sumamos mucho en las filas policiales, los jóvenes, hombres, sobre todo que para quienes era obligatorio el servicio, pero eso reproduce también un círculo de economía, digamos que muy escaso, y reproduce también un sistema de racismo estructural. Entonces, somos llamados a ser la primera fila de la guerra frente a esta oferta institucional o esta obligatoriedad institucional, pero por otro lado, pues de alguna manera no hay posibilidad de ejercer o hacer una carrera a partir de una oferta educativa universitaria. Entonces creo que yo también quiero hacer ese análisis por ese lado porque el servicio obligatorio era un servicio obligatorio que
sigue recrudeciendo el racismo estructural, alimentando el racismo estructural, colocando como en un lugar, ¿no? Es como si ese es el lugar que nos merecemos, ese es el lugar al que estamos posibilitando o por el que estamos educando a nuestros hijos hombres, era como ese lugar merecido y ese lugar que nos da la sociedad, ¿no? Y que sigue colocando como a las comunidades en un lugar, en un sistema policial además que es supremamente racista al interior de la institucionalidad, que reproduce un montón de estereotipos y que le cuesta también emocionalmente y la salud mental no solamente a los jóvenes que ingresan a ese sistema y que no tienen a toda su posibilidad de seguir familia. escalando, sino también a su familia. Entonces, yo creo que el sistema policial tiende a ser revisado, es un llamado urgente a revisarse porque paradójicamente está lleno, sus filas están llenas de población afrodescendiente, pero asimismo hay un efecto doble espejo que hace que se profundice más el racismo y la estructura. Digamos que mi reflexión iba más por ese lado, por eso es una ganancia, porque al tú no obligar a un joven a que tiene que prestar ese servicio, a que se tenga que encaminar por ese lado, pues también genera como otras posibilidades y otras reflexiones. Totalmente. Creo que sin duda es algo para aplaudir que ya no sea obligatorio ese servicio y me encanta haber hecho como no sé, como este foco o pues no es un paréntesis, pero como, sí, este aterrizaje dentro de la conversación porque es muy importante y creo que para nuestros y nuestras oyentes también es algo absolutamente valioso. Pero entonces, volviendo al tema del capítulo étnico, quería preguntarles específicamente cuál fue el rol de las mujeres afro en la construcción de ese capítulo y en la participación. Bueno, yo creo que las mujeres negras siempre han sido cuidadoras y sostenedoras de la vida. Y ese es un rol muy importante porque no simplemente es de la vida, digamos, natural como nosotros la vemos, sino también de la vida organizativa del pueblo negro. Y somos nosotras las mujeres quienes sostenemos los procesos, quienes estamos incluso siempre apuntándole al desarrollo, a las nuevas visiones, a la actualización incluso dentro de nuestras mismas lógicas frente a lo que pasa, digamos, a nivel global, a nivel nacional. Y creo que ahí el rol de muchas mujeres que admiro profundamente, como es el caso de Charo Mina, em, y otras que estuvieron presentes en la construcción, implementación, escritura del capítulo étnico, fue fundamental. No simplemente por ese tesón de siempre llevar esa disciplina, digamos, em, posibilitar encuentros, posibilitar diálogos, sino también por la valentía de ir a La Habana y poder enfrentarse a todas las lógicas que nos decían que ese no era nuestro lugar, que no estaba permitido y que incluso nos podían encarcelar. Entonces yo creo que el rol de las mujeres fue un rol que no fue secundario, sino que fue principal en la formulación del capítulo étnico, pero también en la firma e implementación. Incluso para poder llegar a la firma del capítulo étnico, los pueblos étnicos piden permiso porque no estaban invitados a la firma. Y si uno ve las firmas del acuerdo de paz, todos están de blanco y los pueblos étnicos están de colores porque no sabían cuál era el código ni siquiera como de vestimenta y demás. Y fue esa pujanza de las mujeres que nos llevó y digamos que por lo que hoy tenemos el capítulo étnico de los acuerdos de paz. Sí, en sintonía a lo que menciona Laura, las mujeres hemos sido, somos y seremos paridoras, hemos parido la vida. Y no lo digo solamente en términos, o sea, no lo digo literal, sino también cómo el conjunto de nuestras acciones han permitido ser alrededor de esta gesta por la paz. Y creo que en la sanación, que es un proceso posterior a la guerra, hemos estado frenteando la sanación a partir de nuestras lógicas y nuestra cosmovisión, a partir de nuestra pujanza, a partir de esos duelos que se hacen en la población afrocolombiana raizal y palenquera y a esa fe de seguir dignificando y apostándole a la vida.
ese proceso es muy importante porque permite seguir elevando reflexiones y permite seguir abriendo caminos a partir de nuestra espiritualidad para afrontar la guerra. Y afrontar la guerra es necesario un capítulo étnico porque esto que se está gestando no nos recoge. Y apostar por otros caminos también es permitir que nuestros hijos, que nuestros hermanos, que nuestros tíos frenteen el proceso y no importa digamos que el lugar que tengamos. Muchas estaban tras bambalinas generando apuestas a partir de escritos, pero también a partir de debates, a partir de reflexiones, trasnochando en colectividad, asumiendo territorialmente, recogiendo territorialmente, caminando la trocha para llegar también a los puntos de encuentro, elaborando a partir de como esa ruptura o digamos que esa señalización que había en que quienes se movilizaran por la paz, quienes estaban gritando y asumiendo, activando para que se generara el capítulo étnico, eran tachados entonces o eran estereotipados de guerrilleros y demás. Entonces fue una estrategia inclusive que a mí me lleva a partir de la historia leída y eso fue un palenque realmente, porque fue buscar esas estrategias y esas formas también de sobrevivir en esa apuesta que en ese momento la gente creía que inclusive iba a perder la vida, ¿sí? Asumiendo ese proceso porque o era Y que muchas encarcelado, compañeras sí perdieron la vida. que muchas compañeras perdieron la vida, muchos compañeros, y que hoy estamos leyendo un capítulo étnico, revisando un capítulo étnico a partir como de esas apuestas. Entonces creo que esto también tiene un llamado ancestral, tiene un llamado que va mucho más allá de lo que hoy se dialoga, es revisar lo histórico, pues porque lastimosamente para las comunidades étnicas siempre nos cuesta, ¿no? Siempre nos cuesta la vida, siempre nos cuesta nuestra dinámica, nos cuesta la migración, el desplazamiento para lograr un hito o lograr un proceso. Entonces, el lugar de las mujeres ha sido protagónico, el lugar de las mujeres ha sido inclusive después de la vida misma, el lugar de las mujeres ha sido que cuesta su salud mental, el lugar de las mujeres ha sido de muchas formas y que hoy se hable de mujer, familia y generación también es un proceso muy importante y que es también un proceso que sigue elaborando y que sigue reconociendo como esas voces silenciadas en su mayoría, es porque siento que pues ser mujer también es un proceso, es un lugar que nos cuesta muchísimo y que nos atraviesa y nos coloca también en unas lógicas muy, muy desafiantes. Y que ser reconocido en ese capítulo étnico y estar trabajando como pares. Entonces creo que hay muchas ganancias. El papel de la mujer ha sido protagónico, sin lugar a dudas, y ese reconocimiento pasa por el discurso de las organizaciones, creo que pasa por nosotras, por eso nuestra apuesta no es solamente social y étnica, sino, pues hablo de manera personal también es desde ese feminismo. Que reconoce también esas luchas y esas apuestas, que reconoce esos lugares y que reconoce a las mujeres que nos anteceden y que han generado también abrir esa posibilidad y abrir esos caminos. Hemos hablado mucho de, bueno, pues de los logros, ¿sí? ¿No? De lo que hay que celebrar del capítulo. Eh, y también pues se han mencionado, por supuesto, retos y desafíos, pero entonces quiero preguntarles por cuáles son los desafíos más grandes que ustedes han sentido en cuanto a la implementación del acuerdo de paz y qué estrategias han utilizado para superar esos obstáculos. Me parece lindo que ahorita mencionaste como el tema de la cosmovisión, de la sanación, de lo espiritual. No sé si aparte de eso hayan implementado otro tipo de estrategias y al mismo tiempo, pues, qué expectativas tienen del futuro, en cómo se va a seguir implementando el acuerdo. Bueno, pues parece paradójico, pero así como a nosotros nos parece un logro muy grande el capítulo étnico, creo que el mayor desafío de los acuerdos de paz es el cumplimiento del mismo capítulo étnico. Si nos paramos a mirar y analizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, el capítulo étnico es la parte de los acuerdos de paz que más rezago en el cumplimiento tiene.
y eso obedece a lo que mencionaba Vanessa y no es una cuestión aislada, sino que es una cuestión que está instaurada en la sociedad colombiana y es cómo ese racismo estructural sigue incluso afectando, digamos, garantías que están constitucionalmente reconocidas y cómo entonces cuando nos vamos y nos trasladamos a los recursos, a lo que es necesario, a lo que el Estado está obligado a hacer para hacer cumplir ese capítulo étnico, pues siempre es insuficiente hacia este lado. Sabemos que los acuerdos han tenido un rezago, digamos, bastante grande, también obedece mucho al gobierno anterior, em, pero aún así sigue siendo increíble el nivel de atraso que tiene el cumplimiento del capítulo étnico y eso se demuestra en una salvaguarda muy importante que es la salvaguarda de la consulta previa libre e informada para los pueblos étnicos. Es una tarea que todavía Colombia no ha sabido afrontar, que todavía no es clara, que todavía no tiene una regulación específica sobre qué pasa frente al incumplimiento de la consulta previa, que todavía está en un desarrollo constitucional, que tiene muchos vacíos y que le está costando la vida a las personas en el territorio, que está permitiendo la reconfiguración del conflicto y por supuesto que no está reconociendo las garantías que hoy tenemos a partir de ese mismo capítulo étnico. Sí, yo creo que grandes desafíos, muchos. El seguimiento a la implementación del capítulo étnico sigue siendo un reto para las organizaciones y creo que voy a seguir reforzando el mensaje de que no puede ser em, una obligación para la sociedad civil, sino que hay una responsabilidad institucional. Y los esfuerzos y los logros que se tienen hasta el momento han sido a partir de luchas históricas y luchas de organizaciones y luchas de movimiento y luchas de colectivos y muertes de líderes y perfilamiento de lideresas. Entonces, nos sigue costando, o sea, a pesar de que haya una reglamentación, a pesar de que esté en el papel, a pesar de que esté en la mesa de trabajo, nos sigue costando inclusive la vida misma. Y creo que ese es el mayor reto que tiene en este momento la implementación del desafío, perdón, de- del capítulo étnico. Es un desafío constante, creo que es una lucha para la sociedad civil, para las organizaciones, para los consejos comunitarios y para mí sigue siendo un punto de quiebre muy, muy importante. La movilización, el diálogo constante con las diferentes poblaciones, no se queda solamente en reconocerlo. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento del capítulo étnico. Mucha gente no sabe que hay un capítulo étnico, ¿sí? Y si desconocen el capítulo étnico, pues no menos se hace seguimiento a su implementación. Entonces creo que poder generar instrumentos para el reconocimiento de ese capítulo étnico va a seguir generando una apuesta que va de menos a más en esta lucha por la reivindicación de derechos humanos de la población afrocolombiana, raizal y palenquera, que sea uno de los mecanismos de la prioridad de la agenda pública, institucional. Creo que eso también permite ser un instrumento para seguir reivindicando los derechos, para que realmente esa paz se logre establecer y permanecer dentro de los territorios, para darnos otro lugar, los lugares que merecemos dentro de esta sociedad colombiana, para seguir apostándole al antirracismo. Creo que esto se comunica con muchas lógicas y con muchas apuestas de la sociedad civil, se comunica con muchas apuestas de las organizaciones, pero no puede seguir siendo el peso completo para las organizaciones. Debe haber una responsabilidad institucional. Y creo que esto debe traspasar el periodo político de turno, o sea, no puede ser que dependiendo del gobierno se implemente o no, dependiendo del gobierno sea prioritario dentro de la agenda institucional. Creo que esto debe ser una conversación y un alcance muchísimo más allá del periodo de gobierno y que esto debe ser una comunicación constante, indistintamente de si eres de izquierda, derecha o centro. O sea, la vida debe estar en el centro de Colombia y para que la vida esté en el centro de Colombia, el capítulo étnico debe ser prioridad para Colombia.
indistintamente de si eres afroindígena, gitano, raizal, palenquero, debe ser prioridad, o sea, la vida debe estar en el centro de Colombia y para que la vida esté en el centro de Colombia hay un reconocimiento del conflicto, hay un reconocimiento de cuáles son las comunidades principalmente afectadas, pero también debe haber un reconocimiento para la implementación y el seguimiento de esa implementación en términos del capítulo étnico y la puesta de paz. Ahí yo complemento un poco y incluso cuando Vane ahorita mencionaba que muchas personas no conocen el capítulo étnico, tampoco muchas instituciones no lo hacen. Las alcaldías de Colombia no conocen el capítulo étnico y es muy frustrante a veces para las organizaciones, para los pueblos, ver que en los planes de desarrollo territorial ni siquiera se focaliza el tema de, digamos, las obligaciones o las apuestas por la paz para los pueblos étnicos. Ni siquiera hay uno busca en muchos planes de desarrollo territorial y ni siquiera está la palabra étnico en ninguna parte. Y es como que, bueno, hay un capítulo étnico, están los acuerdos de paz, digamos, el capítulo étnico tiene claro y, digamos, mandata a nivel nacional que se hagan unas transformaciones que son estructurales, pero que sabemos que tienen que iniciar de poco a poco, pero cuando eso se baja del nivel nacional al nivel territorial, desaparece. Entonces siento que una de las más grandes complejidades también es eso, ¿no? El cómo vincular a partir del desarrollo territorial la apuesta de la paz étnica para Colombia. Han mencionado ustedes bastantes desafíos y retos y deudas que todavía pues, tiene Colombia en la implementación del acuerdo con los pueblos afrodescendientes. Yo quiero pasar ahora, dejando de lado ya el capítulo étnico y el acuerdo de paz con las FARC, al momento actual de las negociaciones que se están teniendo con el ELN. Y es un poco, ¿tienen unas demandas específicas ustedes para esta mesa de negociación? ¿Y cómo se ven las mujeres afrodescendientes en estos diálogos? Bueno, creería que la demanda inicial es empezar la negociación por el capítulo étnico, ¿no? Creo que el reconocimiento de los derechos étnicos y las garantías que ya están tienen que ser el punto de partida de las nuevas negociaciones. Y creo que como mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo hemos siempre mencionado. Ese es un buen punto de partida, sin embargo, hay mucho más que explorar porque sin duda el conflicto eh, y cómo, digamos, las mujeres negras sufrimos en el conflicto también tiene, digamos, una focalización en el actor que, digamos, estuvo participando en el conflicto. Y eso es algo que ha sido, por ejemplo, muy latente cuando estamos hablando, por ejemplo, de conflicto armado y algunos grupos en el Urabá, pero luego cuando nos vamos a hablar de conflicto armado en los valles interandinos o cuando vamos a San Andrés y Providencia a hablar de conflicto armado. Entonces, creo que tiene que haber una focalización, digamos, contextualizada. em, pero sí es muy importante para nosotros tener una participación directa donde podamos, de cierta forma, a partir de los contextos territoriales, presentar cuáles fueron las afectaciones que tuvo el conflicto armado y qué necesitamos, digamos, para resarcir los daños consumados que dejó el mismo. Entonces, creería yo que lo primordial, incluso en el Comité Nacional de Participación, lo dijimos así como Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y las mujeres negras, allí lo expresamos, que la participación en la construcción, pero sobre todo en la implementación, es clave para nosotras. Sí, yo creo que la opinión va a ser diversa como el pueblo negro y que estamos desde muchos frentes, las mujeres afrodescendientes estamos desde muchos frentes frente a este proceso de diálogo. Pero como lo dice Laura, es estar y creo que estamos cansados también de estar peleando por estar. Estamos cansados de que no se nos convoque, sino que toque hacer un ejercicio activista, hacer un ejercicio de reclamación para poder estar en las mesas de diálogo, hacer un ejercicio de reclamación para poder estar en los comités. Yo creo que parte del ejercicio del capítulo étnico es ese reconocimiento de quiénes estamos en Colombia, cómo estamos y dónde estamos.
y poder ser convocados y convocadas no solamente como mujeres afrodescendientes, sino las mujeres campesinas, sino todos, toda la diversidad que aplica para Colombia, es generar un proceso realmente que tenga una estructura que sea eficiente frente a la meta que se quiere, que es lograr la paz. Entender, insertar ese reconocimiento es que se generen esas convocatorias ampliadas, o sea, integrales. Porque somos mujeres afrodescendientes, pero al interior de las mujeres afrodescendientes hay mucha diversidad y no es lo mismo hablar con una mujer negra del Urabá, hablar con una mujer negra de otra zona del país, ¿sí? Hay unas construcciones y hay unas focalizaciones distintas y no es lo mismo hablar con una mujer negra de la academia, con una mujer que tiene prácticas territoriales ancestrales y que se dedica a la sanación o que se dedica a otras lógicas y tiene otra cosmovisión del desarrollo de Colombia. Y si eso no queda dentro del ejercicio, dentro de ese reconocimiento, siempre va a estar coja cualquier instrumento o cualquier mesa que se plantee para una negociación o para un diálogo. Entonces, los diálogos tienen que ser vinculantes, los comités deben ser vinculantes, deben reconocer esa diversidad, deben reconocer esa apuesta, y creo que ese es el mayor desafío que tiene cada implementación o cada mesa de trabajo, cada mesa de diálogo, es que no se convoca a la diversidad de Colombia. Y que cuando llegamos las mujeres afrodescendientes, cuando llegan las mujeres negras, cuando llegan las mujeres palenqueras, ya mucho se ha recorrido en el diálogo, ¿sí? Entonces, creo que es eso en términos de convocatoria, en términos que sea vinculante realmente, en términos de que permita una transformación real y para que haya una transformación real debe reconocer esas diversidades y no ser leídas como un todo dentro de un proceso porque hay una o dos personas negras. Creo que ahí no para el proceso. El Consejo Nacional de Paz se ha permitido llegar a todos los rincones de Colombia, se ha permitido reconocer esa historicidad, se ha permitido reconocer esa diversidad. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas recoge a más de 300 organizaciones y consejos comunitarios, pero también hay otras lógicas y prácticas organizativas territoriales muy focalizadas que permiten nutrir la conversación y permiten nutrir el planteamiento de, bueno, ¿qué es la paz? Porque hasta en eso también hay que colocarnos frente a un diálogo diverso y es que para mí qué significa la paz y qué significa la paz para Laura, o sea, qué significa la paz territorial, qué significa la paz como apuesta de futuro, qué significa la paz y no puede ser leída como una cosa macro general, transversal para todo mundo cuando no hay una apuesta diversificada y cuando hay una apuesta que conecte realmente con las realidades y con la cosmovisión de esta diversidad que hay en Colombia. Y en ese mismo sentido, María, también, bueno, la participación, pero una participación con garantías que permita realmente tener la protección, la seguridad de que participar no va a traer un efecto negativo o una acción con daño a los procesos organizativos o a las personas que participan de estos espacios. Nosotras, hoy que nos encontramos con Vanessa, estábamos comentando un caso muy triste eh, de un proceso organizativo muy cercano, que es la Fundación MUDE en Palmira, que es una fundación feminista, de feministas negras, transincluyentes, que han venido viviendo una cuestión de hostigamiento bastante pesada, bastante difícil. Hace más de un año, hace 3 días prácticamente ingresaron al lugar físico de la organización, se llevaron algunos elementos, alguna información importante, y es lo que cuesta también la vida, el trabajo organizativo, lo que cuesta luchar por la paz en un país tan polarizado como Colombia, y que no es simplemente, bueno, la vida nos cuesta todos los días. Creo que eso lo hemos incluso naturalizado, que no deberíamos. Em, pero también lo que cuesta para esas infancias que, por ejemplo, cuida esta fundación, que acompaña esta fundación, digamos que construye a través de procesos pedagógicos, de procesos lúdicos, de procesos musicales, artísticos y culturales, paz, como también cuesta la participación en ciertos escenarios eh, a nivel político, a nivel organizativo, a nivel económico, pero sobre todo a nivel emocional y mental.
es algo que también nos entristece mucho. Entonces sí, por supuesto una participación, pero una participación con garantías de seguridad y protección. Vamos a hacer todo lo posible para que este podcast llegue a oídos cercanos a la mesa y en verdad puedan como, ojalá, escuchar sus voces y escuchar como esas demandas y que estos procesos de paz pues tengan representación, tengan garantías, tengan ciudadanía completa, como lo mencionaron alguna vez durante esta conversación. Ya para cerrar, pues quisiera invitarlas a que dejaran algún mensaje. Bueno, si quieren decir algo más, lo pueden decir, pero también dejar algún mensaje para las personas que nos escuchan sobre la importancia de la participación de las mujeres afrodescendientes en los procesos de paz. Bueno, mi mensaje sería el que dejo siempre en todos los escenarios a los que voy. Y es un mensaje que también anteriormente había recalcado en esta conversación. Y es que nosotros no somos ciudadanos medios, somos ciudadanos completos en Colombia. Y eso pasa por entender que cuando estamos solucionando los problemas de la gente negra, estamos solucionando los problemas de Colombia. Los problemas de nosotros no son nuestros problemas como pueblo negro, como mujeres negras. Son los problemas de la sociedad colombiana. Y ahí me permito también usar lo que siempre hablamos nosotras dentro del feminismo negro, y es que cuando se mueve una mujer negra de la base, se mueven todas las mujeres. Y eso es muy importante para nosotras. Entonces es la reflexión que dejamos en el espacio, o que por lo menos yo, Laura Rojas, dejo en el espacio como, digamos, una persona que integra un proceso organizativo, que es una activista, pero que también es una escritora y entiende dentro de su vivencia y a partir del arte y lo que significa la paz, y cómo también cuesta tener realmente paz en Colombia, incluso paz con nosotros mismos. Pues dejo acá en el escenario. Gracias. Bueno, mi mensaje es, pues no sé si voy a ser muy romántica, pero creo que en esta apuesta feminista de mujerismo, de construcción colectiva, no esperar a que una mujer negra esté en el espacio para sentar la posición o las necesidades que tenemos las mujeres diversas en este país, sino que cuando esté hablando Vanessa, cuando esté hablando Laura, también esté hablando por una mujer campesina, por una mujer indígena, por una mujer raizal, negra, por una mujer mestiza. Creo que nos atraviesa unas lógicas, reconocer la diversidad y reconocer esos otros lugares y esas interseccionalidades, eso es muy importante, y ese reconocimiento también pasa por nuestro lugar de enunciación. La llamada sororidad no puede ser una palabra escrita en el papel y reproducida en muchos libros, sino que debe ser una palabra que contenga y aúne esfuerzos en los procesos colectivos, en los procesos feministas. Mi mensaje también va al agradecimiento por esos lugares de incidencia, como Cumbre, a esas otras organizaciones o esos consejos también que se plantean para reivindicar la vida de las mujeres, que se plantean para reivindicar la vida de los hombres, niños, niñas, que están en otros lugares de desventaja, que están en esos otros lugares que quieren imponernos y que quieren darnos a partir como del racismo estructural, del patriarcado, del machismo y estas otras lógicas de opresión. Quiero también mandar un mensaje de ayuda frente a las crisis que estamos viviendo las defensoras y lideresas, frente a la mortalidad también y a ese índice no cuantificado por el censo, frente a ese instrumento de autorreconocimiento que permite y no permite ser parte de la estadística en Colombia, frente a esas agendas que se están moviendo en las organizaciones. Creo que cuando unamos esfuerzo permite también colocar en el centro la vida, permite esa pujanza y lograr que Colombia sea un país mejor, o sea, lograr ese sueño tan anhelado de tantos movimientos. Gracias como a espacios como estos que permiten visibilizar y rotar una voz, reconocer que hay otras y otros en los territorios también es importante, descentralizar como la información y permitir que esta dialógica siga construyendo también y permitiendo vida. Es muy importante la implementación del capítulo, es importante la paz, no solamente para los pueblos étnicos, sino también para Colombia.
Es muy importante seguir permitiendo y generando contenido contado por voces y por lugares de enunciación que a veces debemos respetar y como no transgredir. Me parece muy valioso este ejercicio y nada, seguir aunando esfuerzos desde diferentes ámbitos, desde diferentes colectivos, em, y aprovechar también para mandar un mensaje de acompañamiento a las compañeras de MUDE. Es muy triste cuando escuchamos noticias como estas, porque sabemos de los procesos que hacen muchas colectivas, del esfuerzo económico, del esfuerzo emocional que hacen ejercicios como ellas, que se están planteando la vida de las niñas, que se están planteando la vida de las adultas mayores, que se están planteando la vida de las mujeres trans, y que a partir de un perfilamiento, hostigamiento, ni siquiera los mecanismos institucionales logren darle una respuesta inmediata para que puedan tener como una reacción también del cuidado de la vida. Y creo que un mensaje para ellas también de sororidad, de mirar cómo unamos esfuerzos, aquí estamos. Palmira no es un territorio por fuera de Colombia, merece ser reconocido, y los actores institucionales que están ahí también hacer un llamado a una reacción inmediata y el cuidado de la vida de nuestras compañeras. Y por aquí seguiremos nosotras también, como a partir de estos espacios como Cumbre y otros en los que la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas está y el Consejo Nacional de Paz está, seguiremos reivindicando y seguiremos con las manos arriba, como dicen nuestros líderes y lideresas. Y así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura y Vanessa, por estar acá, por hablar, por sus voces, por sus luchas, por el cuidado, por todo lo que nos han mencionado. Sobre todo me pareció muy, muy bello como esas reflexiones que surgieron sobre que las luchas y lo que le pasa al pueblo afrodescendiente le pasa a Colombia, ¿no? Entonces, gracias por todas esas luchas que nacen de ustedes, pero son para el país. Muchísimas Entonces, gracias. muchas gracias por estar acá, de verdad. Y a ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este quinto episodio del podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre la Paz Total. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar los próximos capítulos donde seguiremos informando y explorando sobre la paz en Colombia. Podcast Voces de Mujeres, Conversaciones sobre Paz Total. Escúchalo en el podcast de Spotify Pacifista Colombia o en el canal de YouTube de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.